Buenos días, mi nombre es Karina Marín y yo voy a hablar sobre el caimán del Orinoco. Para comenzar este video voy a dar una breve introducción sobre lo que es el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, publicado 20 años después de su primera edición en 1995. Esta obra representa un esfuerzo colaborativo entre Provita y Fundación Empresas Polar para documentar y proteger la biodiversidad del país, aplicando rigurosamente los criterios internacionales de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Se evaluó el estado de la conservación de diversas especies, resultando en 288 especies clasificadas como amenazadas, incluyendo aquellas en categoría vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Además, se registraron 2 especies totalmente extintas y una extinta a nivel regional, reflejando tanto el avance en investigaciones científicas como la alarmante pérdida de hábitat y deterioro ambiental que afecta al país. El marcado incrementó en el número de especies respecto a ediciones anteriores no solo se debe a mejor acceso de información, sino también al agravamiento de amenazas como la deforestación, contaminación, tráfico ilegal y cambio climático. Cada ficha en el libro ofrece descripciones detalladas de la especie, ilustraciones científicas, distribución geográfica, amenazas específicas y propuestas de acciones para su recuperación, convirtiéndose en una herramienta educativa y de gestión ambiental. Su principal propósito es crear conciencia, educar al público y motivar la acción conservacionista, desde gobiernos locales hasta ciudadanos comunes. El formato digital de esta cuarta edición no solo busca ampliar su difusión y accesibilidad, sino también alinearse con prácticas sostenibles, evitando el uso excesivo del papel y reduciendo los costos de impresión, lo que facilita su actualización continua. Este cocodrilo se caracteriza por su hocico estrecho y largo, de apariencia cóncava cuando se ve de perfil. La cabeza no presenta protuberancias óseas destacadas. Sus placas cervicales se disponen típicamente en 2 filas unidas, una anterior con 4 placas y otra posterior con 2. Cuando hay variaciones en este patrón cervical es porque se presentan placas adicionales en alguna de estas filas, pero nunca menos, como sí ocurre con Crocodylus acutus. La coloración del cocodrilo intermedius o caimán del Orinoco puede ser gris clara, amarillenta o gris oscura con manchas negras, dispuestas a maneras de barras diagonales. Su vientre es blanco sin manchas. Es el cocodrilia más grande del Netrópico y uno de los más grandes del mundo. La talla máxima reportada por los machos es cercana a los 7 metros, pero individuos con estas tallas son difíciles de observar en la actualidad. Las hembras pueden superar los 350 centímetros y alcanzan la madurez sexual alrededor de 240 centímetros, mientras que los machos cerca de los 288 centímetros. La edad de las hembras alcanza la madurez depende del hábitat donde se desarrollen, lo cual ha sido establecida desde los 6 a 7 hasta los 10 a 15 años. Las hembras depositan sus huevos en las arenas de las playas de ríos. La cronología de desovoeclosión varía de una localidad a otra, de acuerdo con las condiciones climáticas en cada región. Y en Venezuela se puede extender desde comienzos de mes de enero hasta inicios de marzo. Pero la mayoría de los eventos de anidación ocurre desde mediados de enero hasta mediados de febrero. El número de huevos por nido está por lo general entre 40 y 50. Las crías nacen a fines de la temporada seca o comienzos de épocas de lluvia. Son depredadores oportunistas y en ocasiones carroñeros y caníbales, que consumen cuando jóvenes invertebrados y pequeños peces, y a medida que crecen, presas mayores como grandes peces, reptiles, aves y mamíferos. El Crocodylus intermedius es endémico de las tierras bajas de la cuenca del río Orinoco. En el pasado era abundante en los grandes ríos llaneros de Colombia y Venezuela, principalmente en aquellos denominados de aguas blancas o turbias. Era escaso o estaba ausente de los ríos que caen al Orinoco por su margen derecha, quizás por la poca productividad de los mismos. Al parecer nunca ocupó las aguas del río Orinoco ni sus
tributarios aguas arriba de la desembocadura del Ventuari. En la actualidad, en nuestro país solo persisten unas pequeñas poblaciones aisladas en ríos y caños cuyas longitudes combinadas representan menos del 5% de los cursos de agua que ocupaban en su área de distribución original. En nuestro país, la explotación comercial a gran escala de caimanes del Orinoco comenzó en 1929. No es posible precisar cuántos individuos componían la población original, pero datos anecdóticos recopilados por Calzadilla Valdés y Mendem permite estimar que en los primeros 10 años de la explotación se comercializó más de 1 millón de individuos solo en San Fernando de Apure, teniendo en cuenta que al principio había cacería principalmente de caimanes adultos y que San Fernando no era el único lugar donde se comerciaba con estos animales. Entonces la población inicial debió haber estado conformada por varios millones de ejemplares. Ya para el año 1947 a 1948, la especie había sido agotada como recurso comercial, pero los escasos individuos que podían ser cazados eran todavía traficados legalmente hasta fines de la década de los 60. Como consecuencia de esta explotación, el Cocodrilus intermedius redujo su distribución a solo una pequeña fracción de la que ocupó en el pasado. En los últimos 35 años se ha reportado en el país poblaciones aisladas. Las dos mayores, y quizás las únicas viables, se localizan en el río Capanaparo. La primera de ellas ha sido evaluada en 3 oportunidades, las dos últimas de 2000 a 2001, en el 2011 y en el 2011. Las comparaciones en los índices de abundancia poblacional mostrando una declinación del 63% y en el lapso de 10 años transcurridos entre los estudios. La población de Sarare, Cojedes, ha sido evaluada con más regularidad desde 1987. En ella se evidencia una marcada tendencia a la disminución de los índices poblacionales a medida que transcurrieron los años. En la década que va de 1999 hasta 2009, esa disminución fue estimada en 42%. Entre sus componentes actuales hay que agregar que se encuentra en lo que fue la estación biológica, el frío y el cercano caño Guarítico, formada gracias al esfuerzo de liberación a partir de 1999 de animales criados en cautiverio. Esta población se extiende incluso hasta sectores cercanos al río Apure. En total se estima que sobreviven unos 1.500 caimanes, lo que supone una declinación poblacional de más del 99% con respecto al inicio de la explotación comercial en 1929. El número máximo de nidos encontrados en las localidades estudiadas es de 48 en Cojedes, 28 en Capanaparo, 7 en Manapire y 29 en el frío Guarítico. Aún reconociendo que las evaluaciones de reproducción señaladas son incompletas, se puede afirmar que el número de adultos silvestres que se reproduce cada año en Venezuela es menor a 250. A nivel internacional, está considerado en peligro crítico. La distribución actual de cocodrilos intermedios es muy fragmentada, por lo que es poco probable que sus agrupaciones persistentes conformen una metapoblación. En cada una de las localidades donde se encuentra, la especie enfrenta amenazas de diversa índole. En todas aquellas ocurren muertes de ejemplares en redes de pesca o existen cazas furtivas para el consumo de carne y grasa, o se les da muerte por considerarlos animales peligrosos. Adicionalmente,
la población ubicada en los ríos Cojedes-Sarare está afectada por la contaminación de las aguas, la deforestación provocada por el avance de la frontera agrícola y la modificación del flujo natural de las aguas por la construcción de canales de riego y represas, lo que pone en peligro la permanencia de las playas de anidación. La del río Capanaparo sufre la presión del saqueo de nidos y captura de neonatos por parte de los grupos humanos, aborígenes y criollos. El saqueo de nidos es también un factor descartable en el caso de pequeños grupos del río Manapire, en el estado Guárico. La población en lo que fue la estación biológica El Frío, por su parte, depende del suministro de arena de la anidación, ya que algunos de sus caños y lagunas no presentan playas naturales. La cacería legal de caimanes finalizó con la promulgación de la Ley de la Protección de la Fauna Silvestre. Ya para ese momento y en menos de 3 generaciones de la especie, sus poblaciones habían sido reducidas al más del 99%, aun cuando se puede afirmar que la cacería comercial cesó hace más de 4 décadas. Todos los factores adversos que persisten ejercen presiones negativas sobre las actuales pequeñas concentraciones de la especie que superan sus capacidades de recuperación natural, como lo muestran las disminuciones recientes en el tamaño poblacional de los ríos Cojedes y Capanaparo. La magnitud de los factores negativos ya señalados quedan aún más de manifiesto cuando se considera que los grupos de caimanes de estos últimos 2 ríos han sido suplementadas con animales criados en cautiverio. El cocodrilo intermedio está registrada en el apéndice primero de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y por lo tanto protegida contra el comercio internacional. Su caza se encuentra vedada en el país por decreto número 1485. Existe un programa de restauración poblacional que ha funcionado con altibajos desde 1990. Para mediados del 2013, más de 8.000 individuos pudieron ser liberados en 14 localidades de los llanos. El resultado más destacable de este esfuerzo ha sido la restauración de una agrupación en la estación biológica El Frío, que constituye el primer caso en el mundo en el que se estableció una nueva población de un cocodrilio a partir de la reintroducción de ejemplares criados en cautiverio. Existe una capacidad instalada para las crías de caimanes con fines de restauración que ha sido utilizada muy por debajo de su potencial. Se ha puesto en práctica con éxito, pero de manera intermitente, programas de colecta de nidas o neonatos con fines de conservación. El impulso inicial a las primeras etapas del programa de conservación del caimán del Orinoco se dieron gracias a la participación coordinada de organizaciones de la sociedad civil nacional y extranjera, así como de instituciones públicas y privadas. Esa política de cooperación que tan buenos resultados dio ha sido abandonada. Quizás los que han impedido la recuperación de sus poblaciones es la carencia casi absoluta de la guardería ambiental en las localidades donde se liberan los caimanes. Hecho particularmente grave en los parques nacionales y refugios de fauna. También se ha carecido de campañas sostenidas de educación ambiental. Debe implementarse urgentemente un programa de conservación nacional basado en el Plan de Acción elaborado en 2007, para que al menos se frene su disminución.